Muy animados desde Bogotá, Colombia, saludamos al mundo desde el podcast de Geodese. Un episodio más donde nos sumergimos en análisis estratégicos clave. Hoy tenemos sobre la mesa un escenario que, aunque hipotético, pues resuena mucho con las tensiones actuales. Un posible enfrentamiento entre Israel e Irán en 2025, examinado a fondo a través del prisma del poder aéreo. Así es. Nos guiaremos por un artículo bastante, provocador, titulado Sin poner un pie en tierra, supremacía aérea y disuasión estratégica en la guerra Israel-Irán. El autor es David Barrero, y este análisis detallado lo pueden encontrar, de hecho, en la más reciente edición de la revista Geodese, la de octubre. Absolutamente. Y para quienes nos escuchan y quieren profundizar, recomendamos buscar no solo este artículo, sino otros trabajos de análisis en la página web geodese.com. La suscripción a la revista digital es completamente gratuita y, la verdad, es una fuente invaluable de perspectivas sobre geopolítica y defensa. Vale mucho la pena tenerla a mano. Totalmente de acuerdo. Es un recurso excelente, sí. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es desentrañar la tesis central de Barrero. ¿Cómo podría Israel, según este análisis, usar su superioridad aérea para alterar drásticamente el equilibrio regional y ejercer una disuasión estratégica, digamos contundente, contra Irán? Y todo esto sin necesidad de desplegar fuerzas terrestres. ¿Es posible que el dominio del aire genere efectos políticos tan decisivos sin ocupar ni un metro de territorio? ¿Vamos a explorar los argumentos? Bueno, el punto de partida del artículo es crucial, ¿eh? Argumenta que si ocurriera un enfrentamiento aéreo, como el descrito para junio de 2025, no sería algo aislado, un relámpago en cielo despejado. Sería, en palabras del autor, la continuidad de una doctrina firmemente establecida en la estrategia militar israelí. Se refiere, claro, a la doctrina del ataque aéreo preventivo. Una doctrina que parece tener raíces profundas. ¿Cómo la caracteriza el análisis? O sea, ¿de dónde surge esa idea de actuar primero desde el aire? El texto la vincula a una percepción constante de amenaza existencial. La lógica, según Barrero, es neutralizar capacidades que podrían poner en peligro la supervivencia del Estado, antes de que alcancen un punto crítico o sean plenamente operativas. Y para ilustrar que no es una idea nueva, fíjate, el autor repasa una serie de hitos históricos que considera ejemplos claros. El famoso ataque al reactor Osirak en Irak en 1981. Sí, lo recuerdo. La operación Orchard contra la instalación siria de Al-Kibar, sospechosa de ser un reactor nuclear en 2007. Y, en el escenario que analiza para 2025, el ataque masivo contra la planta de Natanz en Irán, cada uno visto como una aplicación de esta estrategia preventiva aérea. Es fascinante ver esa línea histórica, la verdad. Y el artículo no se queda ahí, sino que conecta esta práctica directamente con algunos de los pensadores clásicos del poder aéreo. Menciona a Julio Douhet, un nombre fundamental. ¿Cómo encaja Douhet, un teórico de principios del siglo XX, en un escenario con F-35 y tecnología del siglo XXI? Es una conexión interesante que plantea Barrero. Douhet, considerado uno de los padres de la teoría del poder aéreo estratégico, postuló algo radical para su época, ¿no? Que la aviación podía ganar guerras por sí misma atacando centros vitales del enemigo. Y que para lograrlo era esencial obtener primero el control del aire, lo que él describía como privar al enemigo de todos sus medios de volar. Claro. El análisis de Barrero sugiere que Israel no aplica esto literalmente, o sea, no busca destruir toda la fuerza aérea iraní necesariamente, pero sí adapta el principio fundamental. La clave hoy, según el artículo, es lograr una supremacía aérea funcional sobre el objetivo específico. Entendido. ¿Y cómo se lograría esa supremacía funcional hoy en día, con la tecnología actual? Pues aquí entra la tecnología y la doctrina moderna. El artículo enfatiza el uso de capacidades avanzadas, como la tecnología stealth o de sigilo, de aviones como el F-35, que les permite penetrar defensas aéreas con menor riesgo. Ajá. Pero no es solo el sigilo, es la combinación de eso con la capacidad de llevar a cabo misiones complejas que integran inteligencia, vigilancia y reconocimiento, el famoso ISR, casi simultáneamente con ataques de muy alta precisión. Es una evolución de la idea de Do It, digamos. Y para reforzar este punto, Barrero recurre a otro teórico más contemporáneo, Colin C. Gray. Gray, sí. Él veía el poder aéreo dominante como la ventaja militar de vanguardia,
capaz de decidir conflictos con poca o ninguna ayuda de las fuerzas terrestres o navales. El ataque a Natanz, bajo esta óptica, no solo buscaba dañar físicamente una instalación clave, sino también tener un efecto estratégico profundo, minar la confianza iraní en su proyecto nuclear y forzar una reevaluación completa de sus planes. Entendido. Esa idea de lograr efectos estratégicos sin fuerzas terrestres nos lleva de lleno al segundo gran tema del artículo, la noción de una guerra sin tierra. Como señala el texto, Israel e Irán están a más de 1000 kilómetros de distancia, sin frontera común. En el escenario hipotético de 2025, la ausencia de combate terrestre es, una característica definidora. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo se puede proyectar poder de forma tan impactante a esa distancia exclusivamente por aire? Barrero lo presenta como una elección calculada, dictada por la geografía y los objetivos estratégicos, claro. Dada la profunda hostilidad entre ambos estados y el objetivo primordial israelí, según el análisis, de neutralizar la amenaza nuclear percibida desde Irán, pues la opción aérea parece como la más viable para obtener un resultado rápido y contundente. Se describe la campaña como quirúrgica y altamente sofisticada, diseñada para infligir un daño decisivo en un punto crítico, buscando un efecto disuasorio inmediato sin asumir los enormes costos de una invasión terrestre. Costos humanos, económicos, políticos y la logística, que sería complicadísima. Exacto, todo eso. Y aquí es donde la dimensión política del poder aéreo se vuelve central, ¿no? El artículo vuelve a citar a Colin C. Gray diciendo que el poder aéreo es un tema completamente político. Lo describe como una herramienta de coerción, una forma de persuasión dolorosa. ¿Cómo se manifiesta esa persuasión dolorosa en el ataque hipotético a Natanz que analiza Barrero? El análisis interpreta el ataque precisamente en esos términos, no solo como una acción militar, sino como una declaración política ejecutada a través de la Fuerza Aérea. Golpear Natanz, una instalación emblemática y, fuertemente defendida, sería una demostración palpable que va más allá de la destrucción física. Claro. Demostraría primero una capacidad tecnológica sobresaliente, precisión, capacidad de penetración, sorpresa, escala del ataque. Y la voluntad política que mencionabas. Exacto. Y quizá aún más importante, según esta visión, demostraría una voluntad política férrea de actuar unilateralmente y a gran distancia para proteger intereses vitales. Sería un mensaje disuasorio dirigido no solo al liderazgo iraní, sino a toda la región y a otras potencias, mostrando el alcance real del poder israelí y su determinación para usarlo en circunstancias extremas. Es la política por otros medios, usando el aire como conducto, ¿verdad? Totalmente. Profundicemos en el objetivo mismo, Natanz. El artículo le da una importancia capital, lo sitúa como el blanco fundamental de esta campaña aérea hipotética. Y para entender por qué, el autor utiliza otro marco teórico clásico, el modelo de los 5 anillos de John Worden. ¿Podrías explicarnos brevemente qué es este modelo y cómo lo aplica Barrero a Natanz? Claro. John Worden fue un influyente estratega de la Fuerza Aérea de EU, muy conocido por su enfoque de planificación de campañas aéreas, sobre todo en la Guerra del Golfo de 1991. Worden concibió al adversario no como una masa uniforme, sino como un sistema. Digamos, como 5 anillos concéntricos de importancia estratégica. Desde afuera hacia adentro son las fuerzas militares de campaña, la población, la infraestructura clave, los elementos orgánicos esenciales como la economía o la energía y, en el centro mismo, el liderazgo. El núcleo duro. Exacto. La idea central de Worden es que atacar los anillos más internos, especialmente el centro de gravedad del sistema, que suele estar en el anillo de liderazgo o en los elementos esenciales, puede tener un efecto paralizante o desmoralizador mucho mayor que simplemente desgastar a las fuerzas militares en el campo. Entendido. Entonces, Natanz sería ese centro de gravedad según el análisis de Barrero. Así lo plantea. Exactamente. Aplicando este modelo, Barrero identifica a Natanz no solo como una pieza de infraestructura, sino como el centro de gravedad simbólico, tecnológico y político del programa nuclear iraní en ese momento hipotético. Era el corazón visible y funcional del esfuerzo nuclear. Por lo tanto, atacarlo no buscaba solo destruir centrifugadoras, buscaba golpear el núcleo, la voluntad estratégica iraní en ese ámbito.
La intención, siguiendo la lógica de Warden citada en el texto, era hacer que la continuación del esfuerzo nuclear fuera extraordinariamente difícil, no solo por el daño material, sino por el impacto psicológico y la pérdida de prestigio. Buscaba inducir una parálisis estratégica en ese programa específico. El artículo también menciona, aunque de pasada, el uso posterior de bombas GBU-57 por parte de Estados Unidos contra otros objetivos iraníes en este escenario hipotético. ¿Qué son estas bombas y qué rol juegan en la narrativa? Sí, es una mención breve que aparece al principio del texto. Las GBU-57, conocidas como MOP Massive Ordnance Penetrators, son, bombas enormes guiadas por GPS diseñadas específicamente para destruir objetivos subterráneos muy profundos y reforzados, los famosos búnkeres. Ah, las Bunker Busters. Esas mismas. El artículo no profundiza en los efectos de su uso por EEU, pero la sitúa como un evento posterior a la campaña aérea israelí sobre Natanz, parte del contexto más amplio de ese conflicto hipotético en 2025. Podría interpretarse como una fase subsiguiente de presión o la neutralización de otras instalaciones iraníes fortificadas, quizás relacionadas con misiles o mando y control. Pero el foco principal del análisis de Barrero está en la acción israelí inicial y sus consecuencias directas. Entendido. Y hablando de consecuencias, ¿cuáles fueron los efectos geopolíticos directos que el artículo atribuye a ese ataque israelí sobre Natanz? Describe un panorama regional bastante alterado, ¿no? Sí, el análisis subraya que las repercusiones geopolíticas fueron inmediatas y significativas, reconfigurando el tablero en Medio Oriente. Primero se presenta como un nuevo punto de inflexión, una demostración de capacidad y voluntad que cambió las percepciones sobre la vulnerabilidad iraní y, el alcance israelí. Claro. Segundo, esto alteró los cálculos de seguridad y disuasión en toda la región. Países que antes mantenían cierta distancia, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, según el texto, retomaron discretamente la cooperación en seguridad con Israel. ¿En qué áreas? Especialmente en vigilancia e inteligencia y defensa antimisiles. Motivados, pues, por una percepción agudizada de la amenaza iraní y la demostración del poder aéreo israelí. ¿Y qué hay de otros actores regionales e internacionales? ¿Cómo reaccionaron? El artículo señala diferentes posturas. Turquía, por ejemplo, habría optado por una neutralidad calculada, buscando no alienar a ninguna de las partes. Potencias externas como China y Rusia, si bien preocupadas por la escalada, se habrían mantenido principalmente como observadores estratégicos, evaluando la situación y sus implicaciones para sus propios intereses. Pero la consecuencia fundamental que recalca Barrero es que la campaña aérea israelí logró establecer líneas rojas muy claras y demostrar una capacidad de castigo creíble y efectiva a distancia. Y todo ello sin necesidad de una costosa y arriesgada invasión terrestre. El dominio aéreo se tradujo directamente en influencia geopolítica. Bien, hemos recorrido los puntos clave, la doctrina preventiva, la guerra sin tierra, Natanz como centro de gravedad y las consecuencias geopolíticas. Si tuviéramos que destilar la conclusión principal del artículo de David Barrero, ¿cuál sería el mensaje central sobre el poder aéreo en el siglo XXI? La conclusión fundamental que extrae el autor de su análisis de este escenario hipotético es que el poder aéreo sigue siendo un factor decisivo, capaz de redefinir no solo la forma de hacer la guerra, sino también la geopolítica misma. Argumenta con fuerza que las doctrinas clásicas, la necesidad de controlar el aire de Douhet, la focalización en centros de gravedad de Warden y la concepción del poder aéreo como herramienta política y coercitiva de Gray no son reliquias del pasado. Siguen vigentes. Exacto. Al contrario, siguen siendo tremendamente relevantes para entender cómo la tecnología actual, precisión, alcance, sigilo, inteligencia integrada, permite aplicar esos principios de formas nuevas y potentes. El poder aéreo moderno, según esta visión, permite realizar campañas limitadas en alcance físico, pero con efectos estratégicos profundos, logrando destrucción selectiva, coerción política y disuasión sin necesariamente tener que recurrir a la ocupación territorial. El ataque a Natanz se presenta como un caso paradigmático de cómo la superioridad tecnológica y una estrategia aérea bien definida, basada en estas teorías clásicas, pueden alterar drásticamente el panorama de seguridad regional e imponer condiciones a un adversario.
explorado que el poder aéreo va mucho más allá de lo meramente táctico o militar. Se reafirma como un instrumento estratégico de primer orden, con profundas implicaciones políticas en el escenario global contemporáneo. Una herramienta que puede cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Exactamente. Y lo que resulta verdaderamente fascinante, y que este análisis pone sobre la mesa, es ver cómo la convergencia de tecnología avanzada y una aplicación estratégica e inteligente no solo transforma las operaciones militares, sino que moldea la propia estructura de las relaciones internacionales. La capacidad de proyectar un poder tan decisivo, de forma casi instantánea, a miles de kilómetros y sin necesidad de poner soldados en el terreno enemigo, nos obliga a repensar conceptos fundamentales. ¿A qué tipo de conceptos te refieres? ¿Conceptos como soberanía, quizás? Bueno, esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, que va más allá del propio artículo. En un mundo donde la influencia y el castigo pueden ejercerse de manera tan efectiva desde el aire, ¿qué significa realmente una frontera? ¿Cómo evolucionan las nociones tradicionales de soberanía territorial cuando el espacio aéreo se convierte en el principal vector de poder? Y quizá lo más crucial, ¿cómo se redefinen las reglas, escritas y no escritas, de la disuasión estratégica cuando un actor puede alcanzar y neutralizar los centros neurálgicos de otro con relativa impunidad aérea? Son interrogantes abiertos sobre el futuro de la seguridad internacional, la verdad. Una reflexión final muy pertinente y que sin duda da para mucho más análisis. Para quienes quieran explorar a fondo el argumento de David Barrero, les recordamos una vez más. El artículo completo, Sin poner un pie en tierra, está disponible en la última edición de la revista Geodese. Así es. No dejen de visitar geodese.com. Pueden suscribirse gratuitamente, gratis, para recibir la revista y otros contenidos de análisis. Descarguen la revista, léanla, y si esta conversación les ha parecido interesante o útil, pues compártanla. O compartan la revista misma con algún amigo, colega o cualquier persona interesada en comprender mejor las dinámicas complejas de nuestro mundo. Excelente recomendación. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy.